historia es de las que duele contar, pero es necesario hacerlo. Vicente y Anita eran conocidos por dar trabajo y cuidar a su gente. Hace poco un grupo de criminales los atacaron sin que nadie los defendiera. Se nos fueron esperando ayuda. Vicente y Anita no eran políticos, no tenían escoltas ni salían en la tele. Eran personas queridas que se ganaban la vida trabajando y ayudando a otros. Vivían en Villa Unión, Mazatlán, y llegaron a dar empleo a más de 1,000 personas por semana. Esto en una zona golpeada por la inseguridad y la falta de oportunidades ya era algo enorme. Mucha gente los quería, pero no porque fueran poderosos, sino porque eran justos y generosos. Pero hace unas semanas empezaron las amenazas. Como a tantos empresarios en Sinaloa les exigían cuotas, les pidieron pagar por seguir trabajando, y aunque ya habían denunciado, como siempre pide la presidenta, nadie los protegió. Y entonces pasó lo peor. Una madrugada un grupo llegó a su casa, abrieron fuego durante casi 4 horas y hasta lanzaron granadas, quemaron los vehículos y nadie llegó, ni la Marina, ni la Guardia Nacional, ni la policía. Durante 4 horas la casa fue atacada sin que nadie hiciera nada. Al final los encontraron calcinados en el baño donde intentaron protegerse. Lo más triste es que esto no es una excepción. Pasó lo mismo que con Carlos Manzo y con el líder limonero. Lo de Vicente y Anita nos recuerdan lo solos que están los que intentan trabajar bien, porque a veces parece que las instituciones llegan solo cuando ya es demasiado tarde. ¿Y de qué sirve que nos digan que hay operativos, que la seguridad mejora, si cuando de verdad se necesita, no hay nadie? ¿Cuántos más tienen que pasar por esto para que las cosas cambien? Te leemos en los comentarios. No se meta. Cuidado cuando asesinan a una persona porque puede tener consecuencias terribles que muy pocos se imaginan, como puede acontecer precisamente con Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, un hombre talentoso, honorable, cayó asesinado. Y muchas personas podrían decir, bueno, era un presidente municipal, ya mataron 11 presidentes municipales en Michoacán, no sé si esto puede ser un dato revelador y muy significativo. Yo quisiera poner un poco de atención en la historia. Hay que recordar cuando a Julio César lo apuñalaron en el Senado. ¿Y qué sucedió? Se acabó la República Romana y después vinieron una cadena tremenda de dictaduras. Cuando asesinaron, por ejemplo, al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914, la gente decía, bueno, es el archiduque, no es el emperador. Al haber asesinado al archiduque junto con su esposa Sofía, nadie nunca supuso, porque nadie se imaginó que de ahí fuera a estallar la Primera Guerra Mundial, en la que perdieran la vida millones y más millones de personas, y además de la destrucción de la economía europea durante muchísimo tiempo. Pensemos en el asesinato de Pancho Madero, presidente de la República. Cuando lo asesinan, estalla la revolución y mueren cientos de miles de personas en nuestro país. Cuando asesinan a Gandhi, la consecuencia fue 15 millones de desplazados, millones de muertos por haber asesinado a este gran líder indio. No olvidemos también el asesinato de Martin Luther King. No produjo una revolución ni millones de muertos, pero cambió la fisonomía política de los Estados Unidos. Fue un crimen tremendo que tuvo una influencia social y política inmensa. Este asesinato, la consecuencia puede ser tremenda porque es un proceso de contagio social y político enorme en un país. Ya estamos hartos de Morena y es muy importante que quede claro que cuando la gente se desespera es porque superó al miedo, y la desesperación es lo que conduce a agitar y a despertar al México bronco. Síganme en las redes sociales, conversemos, platiquemos, protestemos. México está corriendo un grave peligro.
¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar. ¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes en este martes ya 16 de diciembre, en donde pues muchas cosas siguen pasando. La gran mayoría de ellas no precisamente positivas, no precisamente buenas, sino, como dicen por ahí, de repente todo lo contrario, ¿no? Muchas cosas pasando negativamente y consecuencia de estas acciones, pues obviamente la reacción que estamos viendo en muchos sectores de la sociedad, en donde, pues como lo hemos dicho, se busca tapar algo. Como esta dichosa frase, ¿no? No puedes tapar el sol con un dedo. Muchas veces esta frase va a razón de que todos, por ejemplo, si está el sol, podemos poner un dedo, ¿verdad? Así como que en contra del sol, y lo tapamos. Ya el reflejo intenso del sol, pues no nos pega. Pero no. Sí, mucha gente, alguna vez platicaba yo con alguien y decía, no, pues es que es cierto, tú puedes tapar el sol con un dedo. No. Tú no puedes tapar el sol con un dedo. Tú tapas tu ojo que permite ver el sol. O sea, tú pones algo entre tu ojo y el sol. No estás tapando el sol. Estás tapando la imagen que tú personalmente tienes del sol. Y esto dista total y completamente de poderlo tapar con un dedo. Es esta interpretación que muchas veces hacemos de cosas como estas tan simples, a veces tan sencillas, que todo mundo pasa desapercibido. No, es que tú puedes tapar el sol con un dedo. No, tú tapas tu visión con un ojo particularmente, a no ser que sean los dos, ¿no? Pero con un dedo, pues imposible, ¿no? Entonces tú tapas tu mirada personal del sol con un dedo, pues sí, porque si tú pones entre el sol y tu dedo, o tu ojo, un dedo, pues sí, probablemente puedas tapar esa parte que entra de luz a tu ojo. Son de estas cosas que les digo, de estos dichos, frases y demás, que a veces nadie cae en cuenta, o nadie se pone verdaderamente a interpretar de fondo ello, ¿no? La gente, hay muchas cosas que las da por un hecho, que creen que porque la frase, la lectura o X o Z o algo que diga alguien, como este anciano maldito con su libro, ¿no? Que cree que porque él dice que no había sacrificios y no había una serie de cosas en el pasado, en el origen de México, ya por ello no sucedieron. Sí, busca interpretar, busca hacerlas, busca decirlas a su manera, ¿no? Sí, pero esto dista, pero muchísimo, de la realidad, ¿no? Nada que ver, de hecho, el que alguien quiera hacer esto con la realidad, ¿no? Me encantó una frase que encontré, que se las acabo de compartir, ¿no? Esta frase que miren, se las comparto nuevamente, que dice, si le sacas 4,000 a una persona que trabaja y le das 1,000
a 4 personas que no trabajan, pierdes un voto, pero ganas 4. Esta es la estafa piramidal más grande de la historia y se llama socialismo. Digo, más evidente, más claro, absolutamente nada, ¿no? ¿Sí? Como lo dice esta frase, es por eso que cuando analizamos las frases y analizamos las cosas, nos podemos dar cuenta de la realidad. Sí, como dice esta imagen que les acabo de presentar. Si tú pierdes un voto, si le quitas 4,000 pesos a alguien, pero si esos 4 se los repartes a 4 personas, de a 1,000 cada uno, tú ganas 4 votos. Eso es lo que hace la izquierda. Ayer les presentaba yo un video muy muy interesante en este tenor, ¿no? Que nos habla exactamente de cómo funcionan estas pseudodemocracias izquierdistas. Pero tan eventualmente no funcionan, tan eventualmente resultan obsoletas, absurdas, insisto, sin sentido, que empiezan a perder fuerza muy rápidamente, ¿no? Tenemos Chile con sus elecciones que regresa a la derecha. El problema que yo veo mucho en estas elecciones, Bolivia pasó lo mismo, y está pasando en muchos otros lugares. España está peleando fuertemente contra la izquierda, ¿no? El problema es que buscan irse a un extremo completamente opuesto, como la extrema derecha. Un presidente que se hablaba por ahí en Chile, o un ganador de la presidencia, que todavía no presidente, porque tiene que tomar protesta, pero que es completamente de derecha, un tipo que por ejemplo no cree ni siquiera, decían ayer en un trabajo informativo, que no cree siquiera en el control natal, ¿no? Ya no hablemos de aborto ni cosas, no, simplemente en el control natal. Se habla de que este personaje tiene 9 hijos, ¿no? Porque ni en eso cree. Entonces, otra vez vamos a la misma, ¿no? Como dicen, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Sí, te vas de un extremo de izquierda ahora a un extremo de derecha. ¿Y qué va a suceder? Seguramente que vamos a empezar a ver a los chilenos peleando, discutiendo, luchando ahora por una posición completamente inversa. La izquierda que no resuelve nada, que todo lo quiere resolver regalando dinero y con puras declaratorias sin sentido, huecas, vacías. Y ahora una derecha, como a veces dicen, recalcitrante, ¿no? La cuestión es ¿por qué no se busca un punto medio, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir de la izquierda totalitaria a la derecha totalitaria? ¿Qué de verdad? Yo me pregunto, ¿no hay un punto medio? Es como yo lo digo siempre en este país, yo, su servidor Alejandro Rodríguez, buscando una posición, una posibilidad de ser un candidato independiente. ¿Por qué tenemos que irnos a extremos? ¿Por qué no hacer simplemente lo correcto? Y que la gente sea la que ponga en su debido contexto o donde quiera poner las acciones de uno, ¿no? Que si algunas acciones pueden parecer de izquierda, bueno, pues soy de izquierda en ese momento, ¿no? Esto como viendo por la gente que menos tiene. Pero también vamos a ver por la gente que genera dinero, que genera trabajos, que genera y que pone empresas. Bueno, eso se llama ¿qué? Liberalismo, un poco más de derecha. Entonces, en eso soy de derecha. Pero no hay algo así como que a mí me marque el decir, no, es que soy de izquierda o soy de derecha. Simplemente creo que soy un ciudadano consciente de lo que México necesita.
Y ustedes pónganle el nombre, el apellido y la frase o la descripción que ustedes quieran, ¿no? Mucha gente que me conoce dice, pues es que Alex, tú sí, pues no eres ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada, con esa posición que tú tienes. Pues es que las posiciones no nos llevan a nada, lo estamos viendo, insisto, en el mundo, ¿no? Van de un lado al otro y del otro al otro y otra vez y de regreso y 20 veces y nada más es este intercambio de poder una y otra vez. Ya me cansé de esto, regresamos a esto. Pero es lo de siempre, porque tristemente lo que sucede es que sigue siendo lo de siempre. Si no es derecha es izquierda, si no es izquierda es derecha. ¿Y cuándo es lógico? ¿Y cuándo se hace lo que se tiene que hacer? Llámenle como se llame. Tenemos que sacar a gente de pobreza, tenemos que generar empleos, tenemos que generar buena condición de vida, tenemos que crear seguridad, tenemos que crear un sistema de salud, tenemos que tener unos oficiales de tránsito que hagan su trabajo, una policía que nos cuide y tenemos que hacer muchas cosas. ¿Cómo se llama? No sé, yo le llamo hacer cosas. No me importa si se consideran de derecha o de izquierda, ¿no? Son cosas que se tienen que hacer. En una casa, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que limpiar tu casa. Tienes que tenerla pues más o menos arreglada. Tienes que tenerla en una buena condición. Tienes que atender las cuestiones de tus hijos, si los tienes, de tu pareja, etcétera. Son cosas que se tienen que hacer. Lavar la ropa, limpiar los trastes, etcétera. ¿Cómo se llama? No sé, no me importa. Son cosas que se tienen que hacer en una casa. Barrer, trapear, tender las camas, limpiar los vidrios. Son cosas que se tienen que hacer. Nadie le pone motes o nombres o frases a esto. ¿Por qué? Porque son cotidianas. No faltaría algún idiota descerebrado que le diga a una mujer, porque pasa también, no, tú no hagas eso, tú no tienes por qué hacerlo, pues que estás sometida o qué. No es sometimiento, se llama contribuir. Y si el hombre sale a trabajar y a traer dinero, pues creo que justo, sin hablar mi frasecita, pues que la mujer, si está en casa, se encargue de algunas cosas, ¿no? Tradicionalmente, si nosotros le preguntamos a nuestras abuelas, para algunos de nosotros, todavía mi madre, pues ella diría, ¿no? Pues sí, yo me tenía que encargar de la casa, ese era mi trabajo. Y nadie decía, no, es que te están oprimiendo y te está... No, eran cosas, insisto, que se tenían que hacer, ¿no? Recuerdo alguna anécdota que creo que les conté de la abuela de una amiga, en paz descanse también, por cierto. Decía, no hija, es que un hombre tiene que demostrar que es un hombre. Si una mujer se le ofrece, porque era gente un poco de campo, ¿no? Decía ella, es que no es como a tu abuelo, si alguien se le ofrece, pues él tiene que cumplir, porque si no, imagínate cómo va a quedar. Donde no cumpla, donde no atienda a esa mujer que se le está ofreciendo, ¿no? Y decía esta amiga, bueno, abuela, pero pues tú lo sabes. Claro, hija, pues es que es el nombre de tu abuelo. ¿Cómo íbamos a arrastrar el nombre de tu abuelo, no? En las mujeres funcionaba diferente, ¿no? Porque generalmente la mujer de campo, pues no, casada, no era como que muy asediada, ¿no? Pero el hombre sí tenía, era dueño de tierras y demás. No, pues ¿cómo, hija? No. El hombre tiene que demostrar que es hombre. Y lo decía una mujer. Hoy día eso ya en nuestra sociedad parece inaceptable, ¿no? Y ahora, curiosamente, según datos, porque a mí me gusta mucho a veces ver datos distintos, diferentes, ¿no? Por ejemplo, en sociedades orientales, un 70% de las mujeres quieren divorciarse, ¿no? Pero el sistema les impide, porque el sistema les pone muchas trabas para el divorcio, porque ellos todavía son de, no, pues ¿cómo crees? ¿No? Del qué dirán. Pero de la misma manera, la infidelidad está casi en el mundo como causal
de divorcios y demás, la mujer. Y son datos, insisto, esto aquí no hay nada de feminismo, machismo, y no, son datos. En un 60% el causal de los divorcios en muchos lugares del mundo es por cosa de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que la mujer salió a buscar, sí, una actividad económica, pero también se desvió y ahora está en actividades que tienen que ver con cuestiones de relaciones personales, ¿no? Muchos le dicen traición, ¿no? Engañar, ser infiel. Y 60% resulta que la causal es la mujer ahora, ya no es el hombre. El hombre está hasta cierto punto queriendo regresar a la cuestión familiar, ¿no? E irse alejando de esas cuestiones. Mientras el hombre busca alejarse de ello, ahora resulta que la mujer lo está buscando. Insisto, no lo digo yo, no lo pienso yo, son datos, ¿no? En Oriente, por ejemplo, lo veía yo, China, Japón, no me acuerdo, un lugar de Oriente, 65% infidelidad de mujeres, porque ya están hartas, ya se cansaron de ser vistas como un objeto. Una de las cosas por las cuales las mujeres no se quieren casar precisamente en algunas zonas como Corea, es por esto. Porque ellas saben que se van a casar y se van a tener que quedar en la casa, porque ellos consideran todavía hoy día que esa es la posición de la mujer. Entonces, para no caer en eso, pues mejor no me caso. Y literal, no se casan. Y una mujer ya de 35 años ya se considera muy mal partido para el matrimonio, ¿no? La mayoría de mujeres que llegan a los 35 años solteras no se van a casar. E inclusive a muchas de ellas no les interesa. ¿Hasta qué punto se llega? Yo veía un programa el otro día que en Corea, si tú tienes 35 años, ahora resulta que quien te da dote para que te puedas casar es la familia de la mujer. Tradicionalmente es el hombre. El hombre va y pide a la mujer y hay que darle a la familia de la mujer una dote. Ofrecer algo, ¿no? Económicamente hablando. No, pero si una mujer llega a los 35 años, ahora quien tiene que dar dote es la familia de la mujer, porque si no nadie quiere a una mujer mayor de 35 años, ¿no? Es una diferencia brutal en un mundo que todavía es increíblemente desigual, ¿no? Pero son costumbres, son hábitos, y en eso no nos podemos meter. Yo sería incapaz de juzgar a un oriental, ¿no? Y un oriental yo creo que tampoco nos podría juzgar a nosotros. Son formas de vida, para ellos funciona. Hoy día no tanto, pero ellos tienen su manera y tenemos que respetar. En México pasa lo mismo. El problema es que en México, desde la parte política, no se respeta a nadie. Se acaban queriendo imponer ideologías, formas, maneras, etcétera, ¿no? Sale, a mí me da, no digo risa, porque yo creo que no es de risa, pero me provoca malestar inclusive. Primero sale la idiota escuálida de Palacio, pseudocientífica, a hablar que a nosotros no nos impone nadie, ¿no? Y resulta que se acaba de doblar, peor que alambrito de cobre, de cable, del 20, que son un cable muy delgadito. Primero sale que no, que ella es casi como una barra de acero, ¿no? Y acaba resultando un alambrito de cobre, insisto, de un calibre 20, ¿no? Que se dobla con una facilidad que cualquier bebé recién nacido lo podría doblar, ¿no? Con respecto al agua. No, ya hablamos con Estados Unidos y ya le dijimos que no podemos pagarle porque no tenemos agua. Y resulta que va a entregar agua. ¿De dónde? No lo sé. ¿A costa de quién? Muy probablemente de campesinos, de siembra, de cultivos.
y de muchas cosas que se necesitan, sin duda, en México, ¿no? ¿Por qué? Yo me preguntaba el otro día, ¿por qué no se hace una verificación, un chequeo de esa cosa escrita que es de alguna manera ley, con cosas de aguas, ¿no? Porque era lo que yo pensaba, ¿por qué México tiene que pagar y por qué México también tiene una cuestión con el agua, ¿no? Decía, no, pues es que ellos nos surten también de agua de un río que termina finalmente en la frontera, ¿no? Pero yo decía, pero ese río está del lado de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos nos tendría que dar algo que se genera en su territorio? Una cuestión que yo platicaba con un familiar era, ok, ese río déjalo fluir, tú toma toda el agua que necesites. Y el resto de agua, no vas a hacer una presa, no vas a cerrar ese río nomás para no compartirlo con nadie. Porque la naturaleza es así. Tú puedes intentar a veces modificar caudales, por ejemplo, de ríos. La naturaleza se carga de ponerte en tu lugar, ¿no? Tú modificas un caudal de un río y al rato se hace un desastre, porque resulta que tú encauzaste un cauce natural. No son pocos los resultados casi siempre negativos que vemos en este sentido, ¿no? De repente vienen lluvias torrenciales y al río no lo paras. No hay de que le pusiste una pequeña represa o algo, no, porque te la hace pedazos. A la naturaleza nadie la para y nadie la controla, ¿no? Se intenta, pero ya vemos lo que pasa. Un temblor, por más de que diseñes construcciones y cosas que resistan temblores de no sé cuánto, te viene un temblor trepidatorio, oscilatorio y de mucha intensidad y le dices adiós a tus edificios, ¿no? Porque es la naturaleza. Y entonces era lo que yo decía, bueno, si un afluente de un río tú la puedes utilizar, pues utilízala, está en tu territorio. De este río que hablaban está en Estados Unidos. Termina su cauce precisamente en el río que cruza, digamos, que es limítrofe fronterizo de Estados Unidos y México, ¿no? ¿Ok? Pues no lo vas a cerrar, no le vas a poner una empresa para que no llegue esa agua hasta acá. ¿No? Utiliza todo el agua que quieras y deja que el resto fluya como tiene que fluir. En México exactamente lo mismo, ¿no? Utiliza tú algún río que esté en nuestro territorio y ¿por qué lo tienes que compartir con Estados Unidos? No sé. Digo, yo hay cosas, como les digo, que a mí me parecen ya muy ilógicas, ¿no? Que se hicieron además en un tiempo, que ese es el problema. Por eso yo siempre he hablado que tenemos que hacer una nueva constitución, por lo menos actualizarla, porque todos estos preceptos se habla de que se hicieron más o menos por ahí de 1940. La condición de México y Estados Unidos en 1940 era total y completamente distinta, ¿no? En 1940 yo dudo, no sé, en México, cuál era la población existente en esos años, ¿no? Y bueno, vamos a checarlo con San Google, ¿verdad? Para hacerlo muy, muy fácil. Vamos a ver, población en México en 1940. 1940. Ok. La población de México en 1940, según el censo, fue de aproximadamente 19.6 millones de habitantes. Vaya, wow. Esto sí, hasta para mí es una sorpresa, ¿eh? 19.653.552. ¿Qué necesidad de agua podríamos tener entonces? Cuando no llegábamos ni a 20 millones, ¿no?
Hoy día somos casi 130 millones de habitantes. Imagínense nada más la diferencia de necesidad de agua entonces, ¿no? Estados Unidos prácticamente nos duplica en población. Vamos a suponer que en Estados Unidos se hubieran requerido agua para más o menos, y de hecho es más, es casi 3 veces más la población norteamericana que la de México, ¿no? Pero imagínense que fuera el doble, ¿no? Más o menos unos, digamos, 50 millones. Cuando este tratado de agua se hizo, pues yo creo que a nadie le importaba, ¿no? Porque nadie se preocupaba, supongo, que por agua entonces, ¿no? O sea, si me pagabas o no me pagabas la dichosa agua, pues a mí qué, ¿no? La que tienes, la que se generaba, la que corría por territorios, tanto norteamericano como México, pues, te daba para eso y más, ¿no? Por eso es increíble. Pero hoy día, ¿qué sucede? Nuestra población pasó de 20 millones a prácticamente 130. Y la norteamericana, a que son cerca de 400 millones, me parece, un poco más en Estados Unidos, ¿no? No, pues ahora sí ya tienes un problema, ¿no? Ahora sí todo aquello que no exigías, porque esto pasa, por ejemplo, como las deudas. Tienes algún amigo, algún familiar, algún conocido que te pide dinero y tú tienes dinero, se lo prestas sin problema, ¿no? Y ya sabes que se puede volver, como decía mi padre, en paz descanse, el préstamo del rey, ¿no? Vas a prestar una cantidad y no te la van a devolver, pues es familia. Pero no pasaba nada, pues tengo dinero, gracias a Dios, tengo trabajo, tengo un ingreso y pues ahí más o menos la vamos llevando, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si por alguna razón te ves en una situación complicada, y esto creo que cualquiera de ustedes lo puede checar, ¿no? Lo puede analizar y me va a dar la razón. Si por alguna razón tienes un problema económico, que perdiste tu trabajo, no consigues trabajo, vas a buscar a todos aquellos que les prestaste dinero y les vas a cobrar. Algo que ya a lo mejor habías desechado, ¿no? No, ya cobrarle a fulanito de tal va a ser, está más fácil que vengan los extraterrestres a que me paguen, ¿no? Bueno, porque no tienes la necesidad. Pero si llegas a tener la necesidad, vas a sacar casi hasta la agenda, ¿no? Que ahí tienes apuntado con pesos y centavos a quién le prestaste y cuánto, ¿no? Y vas a cobrar. Y te vas a poner a cobrar. ¿Por qué? Porque estás en una condición complicada. Y si nadie te paga, vas a tener que ver a quién le pides. Y entonces te vas a volver eso que en algún momento tú criticaste, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, Dios quiera y nunca te veas en esa necesidad. Y lo digo de corazón, ¿eh? Pero ojalá también hasta cierto punto, como dice también la otra frase, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Pero que a lo mejor nunca se cumpla. Qué bueno fuera que nunca se cumpliera. Pero en este caso con el agua lo estamos viendo. Pero entonces, ¿dónde queda? Porque al final de cuentas a lo que voy es, ¿dónde queda el dicho? No vamos a pagar, no les vamos a entregar lo que no tenemos. Pues acabas de prometer que lo vas a tener que hacer. Y vas a afectar a los productores, a los campesinos. A alguien vas a afectar, sin duda. Es por eso que cuando yo veo a esta señora por eso no me merece ningún respeto. Ni como mujer, ni como pseudopresidenta, ni como pseudogobernante, ni como pseudocientífica, ni como nada, ¿no? Esta señora para mí es basura, porque eso es. Y vuelvo y insisto, no hablo de mujeres, hablo de ella en particular. Una porro universitaria. Generalmente estos porros universitarios es a lo único a lo que aspiran política, ¿no? Porque son basura humana.
que simplemente buscan que en base al pleito, al lío, a la confrontación y no a la solución de problemas, al río revuelto, pues, ¿no? Esta gente siempre va por ello. Por eso esta frase que les compartí en el intro, pues es de alguna manera lo que nos indica, ¿no? ¿De qué nos está hablando esta frase de que si tú le quitas el dinero a alguien que tiene 4,000 pesos y esos 4,000 pesos los repartes entre 4 personas, pierdes un votante pero ganas 4? Pues sí. ¿Qué parte no entienden, no? ¿Qué se hace con los impuestos? Más claro, Salinas Pliego, ¿no? Le quieres tumbar 40,000 millones de pesos para dárselo a quienes, a tu base de 10 millones de perros falderos. Tú afectas a uno. ¿Para cuánto? Para darle o repartir a 10 millones, porque tu gobierno tu gobierno parece tener la incapacidad de generar empleo, condiciones, seguridad, economía, etcétera, salud, bienestar, educación y demás. Y ellos están en esta logia, se quejan mucho del neoliberalismo, ¿no? Un neoliberalismo que, como yo lo entendí muy bien a veces con Gloria Álvarez y con otros pensadores que decían, ¿cuál neoliberalismo? Si realmente en México nunca hemos vivido siquiera un liberalismo sencillo, simple, siempre a las faldas de papá gobierno, ¿no? Muchos analistas por eso han hablado del dichoso neoliberalismo. Pues si nunca hemos vivido un liberalismo, mucho menos vamos a vivir un neoliberalismo, ¿no? Pero mucha gente no lo quiere entender. Hay gente tipo Alasraqui que creen que porque existen en México concesionarias de autos de alta gama, México ya es de primer mundo, ¿no? Increíble que una persona con la inteligencia de Carlos Alasraqui, hasta que no lo hizo entender a alguien de su propio equipo, ¿no? Que él decía, no puede ser, México no es tercermundista. No, claro que lo es. Y tuvieron que explicárselo casi con palitos de paleta, crayolas y plastilina, ¿no? Que no lo quería creer. No, es que me niego, no, si México tiene esto, aquello, lo otro, lo demás. México es de primer mundo. No, México no es un país de primer mundo. Pero en esta lógica se busca nos buscan involucrarnos a todos los mexicanos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Difícilmente. En un mundo tan tecnologizado, de tanta educación, de tanta formación, de tantas aplicaciones, se queda ignorante el que quiere, ¿no? Les acabo de mostrar, ¿no? Quiero saber cuál era la población en 1940, rápido, 2 segundos. Me tardé más en escribir que en que me dio los resultados, ¿no? Entonces, insisto, se queda ignorante el que quiere. Pero de repente vemos muchas cosas que pasan que nos hacen ver como verdaderos cavernícolas trogloditas, ¿no? Estaba yo viendo varios casos de mascotas, por ejemplo, ¿no? El trato inhumano que se le da a muchas mascotas, pero me llamó poderosamente la atención el título. Parte del título de este video, una gente que se hizo de un perrito y lo metió en un espacio, en una casa, ¿no? Porque era un perrito, era un cachorrito. Pues sí, el patio para él pudo haber parecido como un castillo, ¿no? Pero como toda mascota, como todo ser humano inclusive, pues crecemos, ¿no? Y vamos requiriendo cada vez más espacio. Pues decía
en una parte de este video que estaba yo viendo. No, es que ellos querían un perrito. Ellos no querían un perro que creciera. Bueno, te hubieras comprado un chihuahua, ¿no? Porque es una especie, es un perrito tipo pastor alemán. Hermoso, porque además a mí me encantó, me enamoró el perrito en ese video. Es un poco rudo, porque sí, las condiciones de vida de este pobre animal eran de verdad de miedo, ¿no? ¿Y saben qué es lo peor? Que luego en condiciones similares hay humanos. Ya no hablemos de animalitos, mascotas, no, hay hasta humanos, ¿no? Me ha tocado ver videos de cómo tienen a niños encerrados, amarrados, confinados a un cuarto donde ahí hacen sus necesidades biológicas, primarias, ahí les dan de comer, etcétera, ¿no? Es que de verdad, el grado de deshumanización al que se ha llegado en este país es de verdad, de como dicen, es nefasto. Olviden la palabra que se me puede ocurrir, ¿no? Es terrible. Vemos un pobre animalito, un perrito, y lo que dicen es que pues no, es que no queríamos un animal que creciera. Entonces hubieras deshecho de él, lo hubieras regalado, ¿no? Porque todos los animalitos, perros, gatos, crecen mayormente, a excepción de que sean de estas razas pequeñas, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, con los gatos prefiere matarlos, ¿no? Crecen un poquito, es más fácil matarlos que cuidarlos, ¿no? Y cuando vemos esto, yo me pregunto, y exactamente entonces, ¿qué podemos esperar de muchas otras cosas, ¿no? Cuando tenemos esta condición, esta actitud y esta forma para con las mascotas. Se tiene hasta con niños, insisto. Me ha tocado ver noticias de niños encadenados, amarrados, enclaustrados en un cuarto, porque los padres se van y ahí los dejan, y para que no se salgan, los amarran, ¿no? Pero insisto, si a un animalito, a una mascota, les hacen pasar por todo un viacrucis, bueno, que si no, con humanos también, ¿no? Y esto es aquí donde por eso a mí no me gusta ponerle nombres a nada o motes, izquierda, derecha, es hacer lo correcto, punto. Hacer lo correcto, yo no sé si tiene un lado, un bando, un nombre, un algo. Para mí es hacer lo correcto. México necesita generar una condición de más trabajo, de más actividad. Sí, punto. No sé cómo se llame. A eso se llama izquierda, ok, ponle izquierda. A mí no me importa cómo se llama. Es hacer lo correcto. Tener un sistema de salud, tener un sistema de educación adecuado, etcétera, es hacer lo correcto. ¿Es derecha? Insisto, no lo sé. Es hacer lo correcto. Punto. Porque nos la pasamos en este afán a veces de discutir de derechas, izquierdas y demás, cuando la gente ni siquiera entiende eso, ¿no? Hay mucha gente hoy día en el país, lo decía yo hace unos días en un video, hay gente que no entiende ni siquiera terminologías, ¿no? Tenemos que ser más proactivos. ¿Qué es eso? La gente no lo entiende. Mucha gente no entiende qué es ser proactivo, ¿no? Como yo siempre lo digo, googleenlo. Tenemos que ser más democráticos. ¿Eso qué es también? Porque era una típica forma de hablar, por ejemplo, del político del viejo PRI, ¿no? Siempre con sus palabritas que solamente ellos entendían, ¿no? Porque si tú querías averiguar alguna palabra o algo que ellos utilizaban, tenías que irte, como decía mi abuela, al tumbaburros. Esto es, al diccionario o a la enciclopedia. Pero no todos tenían una enciclopedia. No había una enciclopedia digital, porque no teníamos ni siquiera internet, ¿no?
Entonces, si lo encontrabas en el diccionario, en el pequeño Larousse, ese que llevábamos a la escuela, pues ya la hiciste. Pero si no, pues no teníamos acá. Entonces te quedabas ignorante porque no teníamos los medios. Hoy día no hay excusas. No necesitas ni escribirlo. Le hablas a tu teléfono, ahora con esto de las aplicaciones de Siri y Didi, bueno, no Didi, no Siri, Alexa y no sé cuánta cosa. Ya ni siquiera tienes que teclear, nada más le hablas a tu teléfono, Bixby. Y te aclara lo que necesites, ¿no? Pero ahora no se hace. Y entonces sigue avanzando esta ilógica de muchas cosas, y en muchas cosas, ¿no? Como esto, qué casualidad que encuentran falta de pruebas en la investigación en el caso de Raúl Rocha Cantú, fallas graves en la investigación de la Procuración de Justicia en lo que a Huachicol se refiere. Qué conveniente, ¿no? Que es lo que yo les vengo diciendo, en donde mucha gente se pierde, ¿no? Porque yo decía, no, pues que ahorita ya agarraron, por ejemplo, que a Limones, ¿no? Y que agarraron, dicen, a 4 personas más, o 5, no sé cuántas, ¿no? Pero siempre, como yo les digo, nos dicen cuántos detenidos. No. ¿Y cuántos procesados? Sale la tapadera ahora Harfuch, como la tapadera Godoy, puras tapaderas, ¿no? Del régimen narcocriminal sectario de Morena, ¿no? ¿El Limones tenía que ver con Pedro Eces? No, no hay ninguna investigación en ese sentido. Y entonces, como yo se los decía, caemos en esta situación de García Luna Calderón. Calderón sí tenía que saber lo de García Luna, pero Patán Augusto, Pedro Eces y la idiota de Palacio, ¿no? O sea, ellos sí tienen esta excusa de que pues es que no sabíamos qué hacía. Digo, a otro perro con ese hueso, ¿no? Porque hay cosas, damas, caballeros, que de verdad ya rayan en lo absurdo, ¿no? En lo total y completamente. Y es por eso que precisamente vemos cómo la izquierda va en caída, pero mortal. Porque la gente ya se hartó. Me estás repartiendo dinero, sí, pero todo cuesta cada vez más caro. Pero además, esto pasó en Venezuela, por ejemplo, y Cuba. Sí, a la gente le diste dinero. Le quitaste, como dice la frase, 4,000 pesos a una persona y lo repartiste entre 4 y estos 4 estaban felices. Sí, nada más que les quitaste el sistema de salud, les quitaste medicinas, les estás quitando educación y esta gente no encuentra trabajo y entonces estos 1,000 pesos que les repartiste a 4 resulta que ya no les alcanza, pero ni para un pan. ¿Y qué sucede? Que esos que te defendían, que aparentemente hablaban bien de ti, ya no hablan bien de ti. ¿Por qué? Porque sí, cuando tú les dabas esos 4,000 pesos, a lo mejor tenían un trabajo. Entonces se complementaba. Pero le dabas las medicinas, pero le dabas un sistema de salud adecuado, pero le dabas educación a sus hijos. Les dabas guarderías y les dabas comida en la escuela. Gastos con los cuales estos padres no tenían que incurrir. Ah, pero ahora de esos 1,000 pesos que les das, ahora tienen que comprar medicinas, comida, atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Que no les alcanza, pero ni de broma, ¿no? Porque es un poco también lo que veíamos con el transporte. ¿Qué están pidiendo a los transportistas? Seguridad. Nada más. No están pidiendo incremento de salario, no están pidiendo, bueno, el arreglo de carreteras.
Pero al gobierno, el transportista no te está pidiendo más nada. Que lo afilies a algo, que le des algo, que los si se sindicalicen, etc. No. Seguridad y arreglo de carreteras. Pero a cambio de ello, ¿qué les das? Nada. Y luego entonces, es obvio, ¿qué crees que va a pasar? Las calles de México, de todo el país, parecen campos minados. ¿Qué quieres? ¿Que te aplaudamos? Aún con el PRI más corrupto y más tranza, jamás sucedió esto. Siempre hubo vacunas, siempre hubo atención, siempre había medicinas. Robaban hasta cansarse los políticos, sí, pero había todo eso. Hoy día roban hasta cansarse y no hay nada de eso. Y entonces la gente ha perdido esta condición de vida. Lo acabo de presentar también en un video en donde muestran la brutalidad contra artesanos, contra personas que viven de vender las pocas cositas que tienen o que hacen. Llegan de los municipios a violentarlos, a quitarles sus mercancías. Y con una violencia, ahí está el video. Se los acabo de dejar en el intro. Todavía uno de estos gente del gobierno poniéndose muy sabroso, ¿no? De que vente, llórale. Y luego por eso yo pregunto, ¿y luego por qué los matan, no? Porque el valiente vive, como dicen, hasta que el cobarde quiere. La sociedad mexicana ha sido muy cobarde. Alguna vez yo lo decía, yo no sé cómo la sociedad, por ejemplo, venezolana, aguantó tanto, ¿no? Nunca hubo por ahí uno que agarrara un arma y le quitara la vida a Chávez o a esta basura de Maduro. En esa desesperación en la cual te tienen comiendo hasta en la basura, buscando en la basura algo de qué comer. A lo mejor no lo hagas por ti, hazlo por tus hijos, ¿no? Me sorprende de verdad sobremanera que una cosa así no haya sucedido. Por menos que eso. Por ejemplo, en México matan a un gobernante, ¿no? Y como siempre lo he dicho, y esto no es, insisto, apología del delito. Es hasta donde el ser humano se permite llegar antes de hacer algo. Lo acabamos de ver en Australia. Un ciudadano, viendo lo que estaba pasando, dijo, pues antes de que maten a más, supongo que habrá sido su pensamiento, y se abalanzó sobre uno de estos criminales que mataron, ¿qué? A 10, 15 personas, algo así fueron. Yo no sé si este señor tendría su familia entre estas personas que estaban siendo violentadas, ¿no? Pero él tomó la decisión, se paró, sigilosamente llegó y desarmó a uno de estos asesinos, ¿no? Afortunadamente uno de ellos perdió la vida y ojalá otro se muera también, de verdad, ¿eh? No merecen vivir. Gente así, de verdad, no merece vivir. Y menos en una celebración. Más pequeño de este caso fue un niño una nena, creo, de 10 años. Una nena que no va a crecer, que no va a estudiar, que no se va a desarrollar, que no va a hacer el bien a la mejor, porque alguien decidió unilateralmente que no merecía vivir, ¿no? Cuando yo veo a estos políticos violentando a gente, en México yo lo he visto con videos, para mal, creo, de mío, o para bien, no lo sé. Nunca me ha tocado verlo en vivo. Yo soy completamente enemigo de estas acciones, ¿no?
Eso de quitarle a un merenguero sus merengues porque viene ofreciéndolos en la calle y decir que porque no paga impuestos. No. Es que esto sí ya supera toda lógica, ¿no? La María, que lleva 20 años que la conocemos en la salida del metro, en un paradero de camión, que lleva ahí 20 años vendiendo sus nopalitos, sus hierbitas, su esto. ¿Qué daño le hace a esa gente? Ah, no, pero vean la brutalidad con la cual estos idiotas funcionan. Por orden de alguien superior, sin duda. Esto no hay la más mínima duda. Porque generalmente muchos gobernantes son maricones, ¿no? Perdónenme la expresión. Refiriéndome a hombres o mujeres, ¿no? Digamos que aplique para todos ellos. Porque esto es como los nuevos presidentes. Putin es muy fregón, igual que el anaranjado imbécil, para mandar a todas sus tropas a matarse entre ellos, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, esta es la parte, por eso que a mí la milicia no me gusta y las formas no me satisfacen, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se van a matar primero ellos, como eran las cruzadas, por ejemplo? Siempre los reyes, los líderes, los meros papas fritas iban adelante. Ahora son una bola de maricones, nenitas, chillonas con vestidito, ¿verdad? Sin hacer alusión a ninguna dama ni a ninguna niña, por cierto. Porque esos son. Primero mandan a toda la gente a matarse y ellos en un búnker, en una oficina, No, yo sería, ¿vas a pensar en una guerra? A ver, quiero ver a Putin y a Zelensky en la primera fila rompiéndose la mazorca o a plomazos a ver cuál se mata primero. No, eso no pasa. Primero mandas a todos al matadero y tú en tu oficina tranquilamente, ¿no? Este idiota de Palacio, como les digo con lo del agua. Sí, tú vas a quitar agua a ver de dónde y se la vas a mandar a Estados Unidos. Ajá. Y los campesinos y la gente y la ciudadanía que necesita agua, a ver con qué se rascan ciudadanos, hermanos de este país, ¿no? Ustedes se chingan, se joden. A ver cómo le hacen. Yo le tengo que mandar agua a Estados Unidos porque si no nos va a poner un 5% de arancel. Pues ponle 5, ponle 10 y ponle lo que quieras. Pero a un mexicano no le quitas nada. Eso sería realmente defender a los mexicanos, ¿no? Mucha gente dirá, no, pero no puedes caer tampoco en eso, Alex, porque te va a generar otros problemas. Hombre, carajo, o sea, si juegas con la vida de tus ciudadanos para pagar una deuda de agua, pero no lo ves al revés. Yo siempre lo he dicho, a mí me preocupa lo que pasa en el mundo, pero primeramente me preocupa lo que pasa en mi país. Cómo niños no comen, cómo hay ciudadanos en lugares en este país que no tienen agua corriente, que no tienen ni agua. Lugares en Chiapas donde es más fácil que te consuman una Coca-Cola o una Pepsi-Cola que agua. No, espérame. Eso se le llama prioridades. ¿Por qué es el día que a todas estas comunidades no les puedes llevar agua? Cuando hoy día tenemos hasta tecnología, máquinas que tú conectas solares, ni siquiera las vas a conectar a la energía eléctrica de un poste o algo, porque a lo mejor ni hay. Pones esa máquina con un panel y esa máquina te genera un promedio de 10 litros de agua diaria. ¿Por qué? Porque toma agua del ambiente. Funciona por condensación. Una cuestión que todo mundo conoce ya hoy día. Bueno, casi todo mundo, ¿no? Toma el aire del ambiente y toma la humedad del ambiente y la convierte en agua potable. ¿Cómo es posible? Yo es el punto que no puedo entender. ¿Por qué es más fácil que llegue el camión de Coca-Cola a estas poblaciones, pero no llega el agua? Aun cuando Chiapas, por ejemplo, es una zona que llueve tremendamente, ¿no? ¿Y no tienes agua? ¿Y no les has enseñado, por ejemplo, a tener captación de agua de lluvia, a tener pozos, etcétera? Esto se hacía hace 4,000 años. A mí que me encanta ver estos programas de civilizaciones. Hay un programa maravilloso de civilizaciones con Amber Lynn, un oriental que anda descubriendo cosas en el mundo. Sistemas de captación de lluvia de hace 4,000 años.
Y ahora muchas veces no es porque no se quiera, es porque el pinche gobierno es el primero que te pone el pie encima. Ahora quieres hacer captación de agua de lluvia y te dice que no, el agua es de todo, tú no la puedes almacenar. Vete mucho al carajo, tú y tu maldita prole política, ¿no? ¿Por qué hemos permitido todo eso, damas, caballeros? ¿Por qué Cuba, Venezuela llegaron a donde llegaron? Y nosotros como mexicanos seríamos muy idiotas si llegamos a lo mismo. Ya tenemos el ejemplo de Cuba, Nicaragua, Venezuela. De verdad, los mexicanos tendríamos que ser completamente estúpidos si llegamos a una situación similar, ¿no? Viendo los ejemplos que hoy día tenemos en el mundo. A España, que es un país también de primer mundo, ya se equivocaron con la izquierda. Y están luchando para corregir, porque exactamente, ellos no van a llegar a ser Venezuela o Cuba. En México, en muchos sentidos, ya estamos como Venezuela o Cuba. ¿Y qué más nos tiene que pasar? Que ha sido mi pregunta eterna siempre con ustedes. ¿Qué nos tiene que pasar para entender que esto va muy mal y peor se puede poner? ¿Que les dan una ayuda de 2, 3, 4, 5 mil pesos? ¿Cuántos de ustedes han perdido su trabajo? ¿O a cuántos conocen? ¿A cuántos ustedes conocen que perdieron la vida? Que la perdieron con el COVID. Porque el anciano maldito le valió un pepino la vida de los mexicanos. Entre 1.5 y 1.8 millones de muertos reales. No los que nos dicen que fueron como 800,000. No. Según cifras de estudios de universidades, particularmente en Estados Unidos, entre 1.5 y 1.8 millones de mexicanos murieron en la pandemia. Este anciano maldito y su prole salieron perfectamente bien librados, con medicamentos, con atención y con todo, mientras la gente se moría. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien que falleció? Tengo un tío que era el hermano de mi papá, falleció por COVID. El suegro de uno de mis hermanos falleció por COVID. Una familia completa en la colonia donde yo vivo, 6 personas murieron por COVID. 2 niños, los papás y los abuelos. ¿Y estos idiotas? Gastando en camionetas blindadas, viajando, comprando obras de arte orientales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos nunca empeoran, ellos nunca se mueren, ellos nunca se quedan sin trabajo. Ellos muy al contrario, a ustedes les suben el que van a subir el 10% de salario. Sí, pero ellos ya subieron el 100%. De un salario de 60,000 pesos, uno de los tribagos malditos ya gana 130. Más que la presidenta del partido. Cuando el antecesor, la persona que estaba en su posición, ganaba 64,000 pesos. Oye, este angelito le pagan 130. ¿De qué? No lo sé. Si es un vago infeliz, ¿no? Ladrón, tranza y corrupto. Él y su séquito de rufianes, amigos y conocidos, igual de sus hermanos, ¿no? Y a algunos de ustedes les van a aumentar 20 pesitos, 30 o 40 al mes, o 100, o cuánto es. Estos se duplican el sueldo y a la gente le dan moronas. ¿Y están a gusto? No lo entiendo. De verdad que no entiendo. ¿Qué nos tiene que pasar entonces? ¿Qué tenemos que vivir? Por eso, como lo decía, presumen 50,000 detenidos. El intento de Batman, versión pirata, cachirula, además, de que está trabajando muy bien. Yo quiero no que me den cuántos detuvieron. Quiero saber cuántos están procesados y purgando condenas en cárceles. Porque aquí lo dijimos hace unos meses. De estos 90,000 que presumen que han detenido, ¿cuántos están procesados, con condenas y en la cárcel? Porque yo les puedo jurar, estoy casi seguro, no existe la cifra, pero yo les puedo jurar
Porque estoy convencido de que la mitad de esos ya están en la calle. Porque hay videos, damas, caballeros, que agarran a traficantes de drogas. Cáete con tanto aquí en corto, el policía negociando en corto aquí, dame tanto, dame lo que traes ahorita y te dejo ir. Y ahí está el traficante libre. Que acaban de detener a Limones y 4 de sus cómplices. ¿Ok? Y cuando vemos el juicio, cuando lo vemos en la cárcel, ya con condena, y ahora sí que ya sabemos que no va a salir. Nos presumen cientos o miles de detenidos. ¿Y cuántos procesados y en condenas ya de ellos? ¿Y cuántos libres? ¿De qué sirve que me digas que has detenido a 100,000 criminales si 3/4 partes de ellos ya están libres? Por lo que gusten o manen, porque dieron dinero, porque el expediente estuvo mal armado, porque el juez se vendió o por lo que ustedes quieran. ¿Cuántos? Esa cifra nunca nos la dan. ¿Cuántos procesados en la cárcel y ya purgando condenas? De esos 90,000 que presumieron hace unos meses. Insisto, yo les puedo asegurar que la mitad ya está en la calle. Siguiendo con esta lógica del narco partido sectario de Morena y sus nexos con el crimen organizado, ¿no? Si no les quitan la vida como al asesino de Carlos Manso, este joven de 17 años, exactamente, acaba siendo este círculo vicioso de una y otra vez. ¿Y cuánto? ¿Cuánto más de eso? ¿Cuánto más de ello están dispuestos todos ustedes a aceptar, a vivir, a consentir? ¿Cuánto más? Su servidor, Alejandro Rodríguez, quiere cambiar eso, junto con ustedes. No lo quiero hacer solo, no pretendo, no lo pretendería siquiera hacerlo solo. Hacerlo con ustedes, hacer ese cambio que México necesita, para ti y para todos los que vivimos en este hermoso país. Pero primero tienen que creer que esto es posible. Y ese ha sido el trabajo que yo he querido hacer con ustedes. Sensibilizarlos para que se den cuenta que es posible, es viable y sí hay una alternativa y no tienen que ser los mismos de siempre. A carácter de mientras, cuídense, pásenla muy bien, bendiciones. Y por aquí nos vemos el día de mañana, si Dios no decide otra cosa. Hasta luego.